Bueno, muy bien. Les decía, un concepto importante de Miller en este texto va a ser el de evaluación clínica, que tiene que ver con usar estas entrevistas preliminares o entrevistas previas para poder hacer un diagnóstico grueso y saber de qué estructura se trata, ¿sí? Poder saber algo de ese paciente. Y esto lo vamos a hacer a través del saber clínico y el saber teórico, ¿sí? Va a decir, va a coincidir con Freud de que muchas veces hacer un diagnóstico diferencial entre una neurosis grave y una prepsicosis, por ejemplo, que es una psicosis no desencadenada aún, a veces se hace muy difícil. Y que si tenemos algún tipo de duda, primero nos tomamos todo el tiempo que sea necesario, por supuesto teniendo tomando todos los recaudos necesarios, por ejemplo, para no hacer alguna intervención que pueda llegar a desencadenar esa psicosis. Solamente hacemos una exploración escuchando, pero sin ninguna intervención que pueda llegar a desencadenarlo. Si tenemos dudas, dice Miller, que estamos frente a una prepsicosis, podemos recusar la demanda, tomarnos más tiempo del necesario, derivarlo a un analista que esté mejor capacitado que nosotros en todo caso, pero nunca quedarnos con la duda. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, Lacan va a decir que lo específico de la psicosis van a ser los fenómenos elementales, ¿sí? Estos fenómenos que irrumpen en la vida del sujeto, que lo vamos a ver más en detalle justamente hoy en el práctico B, pero acá los menciona un poco Miller en el texto, y va a decir que si hay dudas, tenemos que buscar estos fenómenos elementales. Fenómenos en el cuerpo, extrañezas, estas voces que se le imponen al sujeto. Nos vamos a dar cuenta porque esto no hay una pregunta, hay más bien certezas. Pero es importante poder ubicar qué paciente tenemos enfrente. Y esto también es parte de la ética, ¿sí? Entonces, recuerden que pedido no es lo mismo que demanda. Muchas veces también otra diferencia es esto que les mencionaba antes, de que el pedido a veces no viene del propio paciente, con lo cual tenemos que ver realmente si hay una demanda de saber, una demanda de comenzar un tratamiento. Y la demanda va a tener que ver, según Miller, también con la implicación subjetiva, es decir, que el paciente no solo se pregunte qué es lo que le pasa, o por qué le pasa lo que le pasa, sino que el transcurso de las entrevistas también sirva para ver si hay un tipo de implicación del sujeto en esto que le ocurre. ¿Sí? La famosa pregunta de Freud dirigida a Dora de ¿qué tienes tú que ver en esto que te ocurre? ¿Sí? Tenemos que tratar de escuchar, y esto también tiene que ver con esta demanda que les digo que se va construyendo en estas entrevistas, de que el paciente esté dispuesto a implicarse en eso que se le ocurra, ¿no? Que ay, me pasa todo lo malo porque tengo mucha mala suerte o porque el destino me está castigando. No. Hay que indagar un poquito más y la persona tiene que tener la capacidad de darse cuenta que eso que le ocurre es por una razón y que de alguna manera, aunque no sepamos cómo, está involucrado en eso que le pasa, ¿sí? Profe, perdón, Sí, una compañera quiere ingresar. sí. Ah, no me figura. Ahora sí, ahí está. Ahí está, gracias. Les decía, bueno, vuelvo a reiterar porque también lo menciona Miller. En estas entrevistas vamos a preguntar, motivo de consulta, ¿por qué ahora? ¿Cómo llegan estos pacientes? Si llegan solos,
si los derivan, si les sugieren, si les recomiendan. Va a decir, podemos suponer que hasta ese momento alguien se las arregló, entre comillas, de alguna manera con su padecimiento, y eso dejó de funcionar en el momento en el que efectivamente hacen la consulta. El analista va a ofrecer su escucha para que quien consulta pueda hablar de su sufrimiento. Y en esta escucha, que puede llevar 2, 3 o muchas más entrevistas, va a ir surgiendo algo propio del sujeto, vamos a poder ir armando esta demanda, y en muchos casos esto implica el comienzo de un tratamiento, ¿sí? A veces el solo hecho de ser escuchado y de ofrecer un espacio, esto se da muchas veces en los hospitales, a veces con el solo hecho de tener un espacio donde puedan ser escuchados de eso que les ocurre, ya hay un alivio importante, ¿sí? No digo que sea suficiente, pero hay un cambio importante muchas veces en estas personas que quizás no encuentran, primero quizás no sabían que tenían la oportunidad de ser escuchados o no encontraban a quién. Y muchas veces el hecho de tener su lugar, su espacio y de poder ser escuchados por alguien ya ofrece un alivio importante a su padecimiento. Y quizás esas entrevistas lleven al inicio de un tratamiento. Pero es importante que tengamos en cuenta que la ética del psicoanálisis va a estar en juego desde el primer momento, porque enfrente tenemos un sujeto. Y la ética también está en juego cuando no solamente nos guiamos por la contratransferencia para hacer un diagnóstico, ¿sí? Y en todo caso, también va a estar en juego si decidimos no tomar ese paciente, no dejarlo a la deriva, como les decía antes. Le damos el teléfono de otro profesional o de algún centro o de algún psiquiatra, si consideramos también que necesita medicación. Para eso también, esto ya me estaba olvidando de decírselos, las entrevistas preliminares también van a servir para ver si el futuro paciente o el consultante, además de comenzar un tratamiento analítico, quizás necesite medicación, ¿sí? En ese caso, lo vamos a derivar o le vamos a dar el teléfono de algún psiquiatra. Y si lo tomamos como paciente, tenemos que estar seguros de que habló con ese psiquiatra, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Bien, no necesariamente me estoy refiriendo a psicosis, ¿eh? Puede ser una neurosis que venga con ataque de pánico, por ejemplo, que esté muy desbordado. No siempre, por esto les recalco de que siempre es el caso por caso, pero muchas veces alguien que consulta por ataque de pánico y que está muy desbordado y que realmente los episodios son muy seguidos, a veces es necesario que haga una consulta paralela con un psiquiatra para que le dé algún ansiolítico o alguna medicación que considere pertinente para que la persona no esté tan desbordada y tan angustiada. Por supuesto que después va a ser un tratamiento en paralelo y después la idea es que ya no dependa de la medicación, ¿sí? Pero a veces hay pacientes que no pueden ni hablar de lo desbordados que están. Y en psicosis, la mayoría de las veces, ¿sí? Se necesita medicación. Entonces en las entrevistas también vamos a ver eso. Esto suele pasar mucho con la psicosis en los hospitales, ¿sí? Viene un paciente que está muy desbordado, bueno, primero que lo vea un psiquiatra, que haga un diagnóstico, que le recete algún medicamento que sea pertinente y paralelo a eso podemos comenzar un tratamiento analítico. Pero siempre en conjunto, ¿sí? Tampoco podríamos trabajar con una persona que está muy desbordada y muy desorganizada y no sabe por dónde empezar a hablar, ¿sí?
Bueno, esto es lo más importante de los textos que teníamos para hoy. Los quiero escuchar a ustedes si tienen algún comentario o alguna duda. ¿Se entendió todo? Profe, en cuanto a la evaluación clínica, Sí, una Carolina. consulta. Sí. Sería hacer una evaluación, o sea, un diagnóstico a grosso modo en esas entrevistas y darse como su aval a esa Claro, evaluación. claro. Por esto que les Ah, comentaba de que Miller dice que el paciente ya hizo una autoevaluación de lo que le ocurre. Entonces, el trabajo del analista va a ser hacer un diagnóstico grueso y de alguna manera también avalar esa autoevaluación que hizo el paciente o el consultante en este caso. y si no le da el aval, si piensa algo distinto, Lo que pasa es que en general, a ver, el paciente no te va a traer una teoría tan claro, desarrollada como para que vos digas que no. En general, no sé, te doy un ejemplo. Puede llegar a pasar que venga una persona que diga, estoy muy deprimida porque perdí mi trabajo o porque me separé. ¿Entendés? Son cosas más simples, no es que te va a venir con toda una teoría psicoanalítica. claro. Quizás ese puede ser el puntapié después para Exacto, abrir a otras exactamente. cuestiones, pero es el inicio al menos. Claro, Exactamente, exactamente. A ver, cuando a uno le ocurre algo, hay alguien tratando de entrar. eh, Sobre todo cuando pasa mucho tiempo y eso persiste, uno tiene más o menos una teoría o trata de, a ver, conscientemente el yo siempre trata de darle sentido a lo que a uno le está pasando, ¿sí? Porque si no sería una incertidumbre muy angustiante. En general uno trata de buscarle sentido, qué sé yo, estoy triste porque perdí un familiar, estoy triste o estoy deprimida porque estoy separada, estoy angustiada porque no me gusta mi trabajo y quiero cambiar, pero no consigo otro. ¿Sí? En general uno tiene una teoría en la cabeza o le busca sentido, busca cerrar sentido a eso que le está ocurriendo. El tema es que cuando eso persiste, en general ahí es cuando hace la consulta con el analista. claro, perfecto. Gracias. De nada. Igual la evaluación clínica de la que habla Miller, eh, más que nada tiene que ver con poder hacer un diagnóstico de estructura, ¿sí? Después aparte va a venir el aval a eso que trae el paciente, pero evaluación clínica en sí tiene que ver con el diagnóstico de estructura. ¿Alguien más? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bueno, entonces si no hay dudas o comentarios, los espero 14:30 para el práctico B, ¿sí? Bueno, hasta luego. Gracias. De nada. Chao, profe.